El maestro y sus discípulos llegaron a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros una persona con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros, a quien nadie podía tenerlo atado, ni siquiera con cadenas. Muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas. Nadie podía dominarlo. Siempre de noche y día andaba entre los sepulcros por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de esta persona. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. Jesucristo tiene el poder y tiene la autoridad. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 30 de enero, año 2023. Nuestra santa para hoy, Santa Martina, una virgen y mártir que, de acuerdo a la tradición, fue una mujer romana que entregó la vida en el martirio. Estaba corriendo el siglo III de la historia del cristianismo en Italia y reinaba el emperador Alejandro Severo, y aparece allí precisamente las reliquias de la Santa Martina defendiendo la fe, y apareció la devoción a partir del descubrimiento de su sepultura y la recuperación de sus reliquias en el año 1624. Santa Martina. Jesucristo tiene el poder. Él es el que maneja el poder y tiene la autoridad. Tiene poder y tiene autoridad. Se combina el poder con la autoridad. No existe poder si la persona no es autoridad. ¿Qué significa esa entrelace de frases cortas para mirar desde la Biblia que cuando el poder de una persona en cualquier nivel de la sociedad no cuenta con la autoridad, la persona se convierte en un problema para la sociedad? La autoridad significa el servicio, la caridad, la misericordia de la persona. Luego, la persona que aspira a tener un poder en una sociedad debe pensar primero en la autoridad. La autoridad, de acuerdo a la Santa Biblia, es el servicio, el buen ejemplo para una sociedad. La Biblia habla de tener autoridad primero dándole ejemplo a los demás. Luego viene el poder combinado con la autoridad. Razón para poder entender que esta experiencia de Jesucristo en tierra de los Gerasenos, donde había una persona marcada por el diablo, una persona endemoniada con un espíritu inmundo que le reconoce a Jesucristo el poder y la autoridad. La frase que le dice la persona a Jesucristo es: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo primero que se le ocurrió a uno pensar, pues muy extraño que el diablo le diga eso a Jesucristo. Que el diablo le diga a una persona: ¿yo qué tengo que ver contigo, que eres santo, que eres tan bueno, tan caritativo y tan misericordioso? En pocas palabras, le está reconociendo el poder acompañado de la autoridad, que es el sinónimo del buen ejemplo para una sociedad. Tenemos hoy que el Hijo de Dios tiene el poder, según la Biblia y según la palabra de Dios, el poder de expulsar demonios, de enfrentar el mal, de tener aquello que propiamente arruina
la vida de una persona, tiene el poder. Y el maestro no solamente tiene el poder, sino que también lo transmite y lo propone para que ese poder se convierta en servicio a través de los discípulos, de los sacerdotes, de las religiosas, de los ministros laicos consagrados que prestan un gran servicio en la Iglesia Católica. Entonces ahora entendemos cómo el poder se convierte en servicio y cómo la autoridad se convierte en buen ejemplo. Así que el que aspire a cualquiera de las dos cosas tiene que pensarlo 3 veces. El maestro transmite el poder y ese poder se convierte en servicio. Los apóstoles tienen el poder de sacar espíritus inmundos. También tienen poder para perdonar pecados y también tienen poder para curar enfermedades. Los apóstoles forman como un grupo especial que tienen relación con la persona de Jesús. Están íntimamente unidos a su maestro y participan de los poderes de su maestro. La Biblia dice, en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, la Santa Biblia dice, instituyó 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con el poder de sacar demonios. Bien interesante el asunto. El maestro permite que el mundo conozca y sepa que él tiene poderes, y no solo el poder de acabar con el mal, sino también el poder de perdonar pecados. Dios tiene el poder de perdonar pecados y transmite ese poder y lo transmite a los sacerdotes, que son los que en nombre de Cristo perdonan pecados. Por ejemplo, le dice al paralítico, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Capítulo 5, Evangelio según San Lucas. Entonces, autoridad y poder combinan perfectamente en Jesús de Nazaret. La autoridad se gana con el buen ejemplo y el excelente testimonio de vida. Una persona no se gana la autoridad siendo soez, siendo duro con las demás personas, gritando a los demás, sintiéndose por encima de los demás, exigiéndole a una sociedad que está totalmente equivocado. La autoridad se gana con un buen ejemplo de vida. El poder de Dios aparece desde la primera página de la Escritura. Dios tiene el poder, Él es el creador, Él es el dueño de la vida, el dueño de la muerte y es el dueño de la eternidad. Lo que quiere decir que por encima del poder de Dios no existe otro poder. Dios mismo convierte el poder y lo convierte en servicio, en caridad y en misericordia. Así que no deberíamos alegar con la palabra poder, ni en la sociedad, ni en la iglesia. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién es el que manda en el poder? O una persona tomar un medio de comunicación y hablar con tanta arrogancia y decir, el que mando soy yo y el que tengo el poder soy yo y doy la orden tal. Qué tristeza para los pobres ciudadanos con una persona de ese tipo de poder, totalmente contrario a la caridad y a la misericordia que propone la palabra de Dios. La palabra de Dios propone el poder en el servicio, en la caridad y en la misericordia, y por encima del poder de Dios no hay otro. Es muy famosa una frase que sería bueno aprendernos esa frase. El que manda como el que le sirve a los demás. El que manda como el que le sirve a los demás. Jesucristo le advierte a los discípulos, los reyes de las naciones los gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen bienhechores. Pero no sea así entre ustedes. Oigan esa frase de Jesucristo, capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Los reyes de las naciones se creen los dueños y gobiernan hacia las naciones. Eso es de la Biblia directamente. Y ellos son los mismos que oprimen a la gente. Y Jesucristo termina diciendo, no sea así entre ustedes. Si usted es una persona creyente y si usted es una persona bautizada, no abuse del poder. No le imponga el poder a las demás personas. No le haga saber el poder
No se presente usted como una persona de poder. Por encima de eso, preséntese como una persona de servicio, una persona de caridad, una persona de misericordia. Jesucristo tiene el poder y tiene la autoridad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.